Bien, nuevamente, muchas gracias. Un privilegio y un honor poder estar sentado con dos grandes colegas, gente comprometida y tan reconocida del medio. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Mauricio. En respuesta concreta a la pregunta si la ley está bien, está mal o si nos ayuda, debo partir, en mi particular opinión, no podemos calificar. Esto es como decía Oscar Wilde, no podemos decir si hay buenos libros o malos libros. Hay libros y de acuerdo a la temática que cada uno contiene y de acuerdo al interés que cada uno de nosotros tiene en lo que está leyendo, califica si le es atinado o no. Sucede lo mismo con la ley. Es decir, se han dado pasos. Existe, si bien México no tiene una ley especial en materia de franquicias, sí el tema lo toca, lo regula, como para opinión de muchos y a la que me sumo atinadamente debe ser la ley de la propiedad industrial particularmente. Obviamente atomizado todo el contexto normativo en el conjunto y en el cuerpo normativo de nuestro país. No es que esté bien o esté mal, pero no podemos perder de vista que la ley particularmente, la norma particularmente, debe ser un modelo cambiante y que se transforme en el tiempo y en el espacio. No puede seguir siendo la misma bajo las mismas condiciones cuando tenemos una industria que en 40 años sistematizada y 50 desde que aparece en nuestro país, pero que en los últimos 20 entra una dinámica de transformación absoluta a la vida empresarial, a la vida del desarrollo de los servicios, del comercio, de la generación de empleo como política pública de prioridad para un país que vive crisis económicas como la nuestra. La franquicia ha demostrado que esa es la opción para profesionalizar precisamente el empleo, las oportunidades, empleos mejor pagados, mejor capacitados, más formados y con mayores expectativas de trascendencia. Luego entonces no podemos seguir en la concepción de que nuestra ley siga quedándose en el tiempo y en el espacio de cuando fue creado y cuando apenas comenzaban los modelos de franquicia a tomar importancia dentro de los aspectos económicos. Ahora bien, podría decir que tenemos una ley, estamos bien, fueron los primeros pasos, se hicieron buenos esfuerzos, pero para el momento y la situación estratégica que vive la franquicia el día de hoy, el momento coyuntural que vive la franquicia el día de hoy en México y en el resto de Latinoamérica, nuestra ley se está quedando rezagada. Sin duda alguna, necesita el país avanzar en la materia, regular, poner reglas claras, básicamente en 4 aspectos fundamentales. Primero, en la oferta del sistema, y yo creo que más adelante lo tocaremos para no alargarme. Segundo, en el sistema, los sistemas de otorgamiento, cómo deben manejarse. Tercero, en su operación y las consecuencias que derivan de la terminación por cualquier causa de estos contratos de franquicia, de estos acuerdos de franquicia. Y cuarto, su correlación con la propiedad intelectual en su conjunto, propiedad industrial, derechos de autor, en fin, todas las materias que lo regulan, dando claridad y certeza a las partes a través de su registro formal, a través de sus datos en sus formas de operación, a través de generación de datos estadísticos reales que permitan la toma de decisiones, a través de una serie de mecanismos que esa ley en su reforma, o que exista esa ley, conlleve, va a generar certeza, seguridad y confianza a los inversionistas. Hoy día, es cierto, termino la intervención con lo mismo que inicié, hay una ley, se encuentra atomizado,
pero es muy complejo, y quienes sabemos, quienes estamos inmersos en este mundo y quienes se acercan a algunos empresarios franquiciatarios, muchas ocasiones para hacer valer sus derechos cuando vienen los conflictos, somos seres humanos. Somos individuos, el conflicto es inherente a cada uno de nosotros, inherente. La diferencia está en que si lo convertimos en una gestión negativa o en una gestión positiva de ese conflicto. Y para que esto no se convierta totalmente en negativo y los jueces puedan tener parámetros, las autoridades y nosotros mismos en la claridad de poder entender a qué le estamos entrando al modelo de franquicia, pues necesitamos pabellones de seguridad jurídica que nos indiquen y nos permitan saber por dónde debemos ir transitando y no invadir derechos, no ocasionar conflictos y saber en todo caso qué consecuencia van a tener esos conflictos y no lo que vivimos hoy día quienes acudimos a los paneles arbitrales o a los tribunales o con las autoridades administrativas, en que la lucha después se termina convirtiendo hasta contra las propias autoridades, ni siquiera a veces sobrepasa la de las propias partes, porque las propias autoridades en muchos de los casos no tienen una claridad absoluta de lo que es la filosofía del sistema de franquicias y simplemente se aplica la norma por la norma misma y el sistema de franquicias va mucho más allá. Gracias, Eduardo. Primero los doctores. Gracias. Gracias. Primero los mayores. Mejor edad. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Yo creo que la respuesta de si tenemos una ley buena o una ley mala simplemente es una ley inadecuada. Es una ley que ya, digamos, no responde a las necesidades del mercado, de las franquicias. Es una ley que inició con una definición bastante pobre de lo que eran franquicias en el año 91. De ahí pasó a un artículo que pretendía ser o emular la circular de oferta de franquicia en el reglamento, por ahí de 1994. Y luego se estuvo negociando una reforma porque se empezaron a observar pues algunos desencuentros, digamos, en el mercado de franquicias, esta burbuja que creció de manera muy importante a mediados de los 90s, que generó probablemente la pérdida de patrimonio para muchas personas que invirtieron en franquicias y que pues de pronto el Congreso decidió que tenía que regularlas y que tenía que hacer modificaciones en la ley con objeto de exigir a los franquiciantes una serie de estándares mínimos en el otorgamiento de franquicias con objeto de garantizar, digamos, una operatividad mínima exitosa a los franquiciatarios. Honestamente, esa reforma de mediados de los 2000, o sea, de 2005, 2006, 2006, no respondió francamente a las expectativas. Al contrario, me parece que introdujo algunos elementos que jugaron en contra, digamos, de la certeza de los franquiciatarios. Yo creo que fue muy desaseada. Tenía buenos objetivos, pero a través de una serie de, digamos, modificaciones en el proyecto, finalmente terminó siendo pues una reforma que aportó muy poco a la operatividad positiva de las franquicias. Yo creo que la pregunta de si el Estado se debe entrometer en regular un contrato que al final del camino es una decisión particular entre dos partes, es una respuesta con muchas implicaciones. Es muy difícil responder hasta dónde el Estado puede intervenir en algo que tendría que ser un contrato entre dos partes. Pero cuando lo que vemos es que existe una tendencia natural en los franquiciantes a tener contratos, pues francamente complejos, a tener contratos francamente cargados de su lado y que imponen una serie de restricciones y una serie de limitaciones, y que además se trata a veces pues de empresas que no digo que lo hagan de mala fe o de manera calculada, pero que no necesariamente tienen las plataformas de asesoría, de capacitación, de monitoreo, de medición y de respuesta a los franquiciatarios. Pues entonces creo que la respuesta es sí. El Estado tiene por lo menos que ofrecer una serie de estándares mínimos de protección a la parte que en esta relación jurídica parece la menos favorecida, que es el franquiciatario, que es la parte más expuesta, que es la parte menos experimentada, que
que es la parte que a veces no tiene ni siquiera los elementos para analizar de una manera tranquila, equilibrada, profesional, un contrato tan complejo como el contrato de franquicia. Y en esa tesitura, pues sí me parece que se necesita un esfuerzo muy importante para contar con una regulación que permita garantizar estándares mínimos a los franquiciatarios. Gracias, Mauricio. Bueno, buenos días a todos. Señor Hooper. Bueno, yo estoy un poquito más de acuerdo. Se vale pelearse con los no, colegas, ¿eh? no, vamos a meterle pimienta. Sí, por favor. Mira, yo estoy más de acuerdo con Mauricio desde mi punto de vista, no tanto con Eduardo, pero, y es con mucho respeto, yo sí estoy totalmente en contra de la ley actual que tenemos. Antes de que yo soy un crítico de la ley actual, un crítico, soy académico en materia de franquicias y he estado en muchos foros nacionales e internacionales y tengo que ser congruente y tengo que decir que es mala, la ley actual es mala. Tenemos que recordar un poquito la historia de la ley actual, pero antes de entender la historia tenemos que entender que hoy por hoy en Latinoamérica los únicos dos países que tienen regulación en materia de franquicias es México y Brasil. Todos los demás países, Argentina lo menciona pero no lo regula como lo regula la legislación brasileña o mexicana, pero realmente los demás países no tienen una legislación completa o tan robusta como la que tenemos al día de hoy. Nuestra ley actual lastimosamente nace mal. Viene la modernización del Estado, del sistema jurídico mexicano para entrar al TLC en el año 94 y ya existía la definición del contrato de franquicia, pues no existía la regulación. Y así es como entran las franquicias a nuestro país. Recordemos que hace 30 años o 40 años no existían las franquicias en nuestro país. ¿Por qué? Porque estaba la limitación a la inversión extranjera en nuestro país. Entonces se modifica ese sistema jurídico y fue muy fácil para el Congreso en aquel entonces decidir seguir regulando el contrato de franquicia en la ley de la propiedad industrial, cuando realmente es un contrato que debería estar en el Código de Comercio, en mi punto de vista. Entonces, nace la ley y después, en el año 2006, después de un trabajo constante de Secretaría de Economía en tratar de crear la legislación del Código de Comercio, viene un manoseo de cabildeo terrible en cuanto a la ley que tenemos actual. Entonces, viene este esfuerzo, viene el trabajo de cabildeo, logré participar de alguna forma en él, y venía una ley con el espíritu de darle mucho más fuerza al franquiciatario, ¿no? Hoy por hoy, si nosotros queremos definir la ley, si es pro franquiciante o pro franquiciatario, podemos decir que es una ley pro franquiciatario, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la ley habla actualmente de una nulidad del contrato, habla de daños y perjuicios, habla de sanciones administrativas que no se preveían anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Con la ley del 91, que bien comentó Mauricio, crecieron las franquicias y se desarrollaron exitosamente en nuestro país. No había necesidad de crear una ley como la que tenemos actualmente, ¿no? Además, con unas deficiencias de técnica legislativa preocupantísimas, porque hay cosas que, si ustedes les preguntan actualmente al director general del INPI, que es la autoridad encargada de aplicar esta ley, digamos, pues nos va a decir que no tiene de entrada ni el presupuesto ni la capacidad para poderle entrar al tema. Entonces, realmente hay ahí una deficiencia importante en cuanto a nuestra ley actual. Hay mucho que trabajar. Yo creo que se ha dejado de trabajar en un mejor modelo, en este gran formato de negocio que ha sido aceptado por nuestra economía y por inversionistas mexicanos. Yo sí soy un crítico de la ley actual, yo creo que debe de modificarse, pero también modificarse tiene un costo de cabildeo, de volver a dejar entrar a ciertas fuerzas que quizá no sean deseables para la permanencia y crecimiento del sistema de franquicias en nuestro país. Quiero que quede claro, no soy pro franquiciante, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si el legislador o la autoridad de México quería darle fuerza al franquiciatario, creo que debió haberlo hecho por otro lado. Creo que debió haber creado otros mecanismos, los cuales vamos a platicar, pero no llegar a un extremo de tener una ley como la que tenemos actualmente, ¿no? O sea, hay muchas otras formas de darle
certeza jurídica al franquiciatario, que es el inversionista, es el socio del franquiciante, y no a través de una ley como la que tenemos el día de hoy. Yo soy un crítico de la ley. Muchas gracias, Pablo. Para los que nos acompañan y los amigos reporteros, les quiero decir que nunca en la historia de este planeta, de este país, van a encontrar 3 expertos en una misma mesa de esa categoría. Así es que si alguien quiere preguntar algo, por supuesto que estamos aquí abiertos al diálogo. Pepe, mencionaba yo que querías mencionar incluir un par de temas, ahorita los involucramos también. Pablo, me llama mucho la atención ustedes que estuvieron, que han vivido mucho este tema. Si la ley está como ustedes dicen, ¿por qué no la hemos arreglado? Es un tema político, es un tema de presupuesto, es un tema porque se habla mucho de que la del 96 no estuvo bien estructurada, pero ¿por qué no estuvo bien estructurada? ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, alguno de los tres. ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque tú dices, estábamos bien, pero a mí me parece que antes tampoco, era muy poquito, pero no sé por qué antes estábamos bien. ¿Y qué nos faltó en esa ley? ¿Por qué no aprovechamos ese momento histórico de la revisión? Bueno, ¿qué fue lo que estuvo? Hubo muchos esfuerzos en el cabildeo para llegar a la ley actual. O sea, realmente a mí me tocó estar en el pleno donde se estaba aprobando la ley, y sobre las rodillas llegué a ver cambios que estaban haciendo. ¿Quién motivó el cambio? ¿Quién motivó sentarnos a discutirlo? O sea, realmente quien motivó esto fue un grupo poderoso de franquiciatarios. Sí, muy cercanos a varios legisladores de aquel entonces, donde buscaban eso. Inclusive había un artículo en la ley que estaba propuesto que decía que si los franquiciatarios acreditaban los abusos del franquiciante, podrían demandar la nulidad del registro marcario. O sea, a ese extremo. Afortunadamente ese artículo se eliminó del proyecto, pero sí pasó por diputados. Ya senadores no llegó así. Pero realmente fue un trabajo de cabildeo para tratar de balancear. Es muy difícil legislar y uno tiene que tratar de encontrar un equilibrio en lo que está buscando. ¿Cuál es el espíritu del legislador? Y lo que buscaba el legislador es crear un mecanismo donde el franquiciatario tuviera mucho más fuerza. Lo que pasa es que hay que decirlo, y lo digo también con mucho respeto, en México no leemos. Yo tengo un dicho, lo digo con mucho respeto, que es 1 de cada 10 franquiciatarios lee el contrato. Y 1 de cada 1000 contrata un abogado para que le diga lo que está firmando o que le pueda negociar algo. ¿Eso es un tema latinoamericano? Es el tema de la educación que hablaban ustedes tan afinadamente hace rato. Porque yo los contratos de franquicia en Estados Unidos siempre pongo este ejemplo: el franquiciatario llega con su abogado, su contador, y aquí llegamos con la mamá, la tía, la sobrina, ¿no? Okay. Entonces, de entrada estuvo mal porque fue un tema de franquiciatarios, no fue un tema sectorial. No. Yo creo en... Perdón que me vaya en esta parte tan técnica, pero para los franquiciantes que nos acompañan, jóvenes más consolidados, etcétera, pues sí tenemos que entender de dónde estamos partiendo en un modelo de negocio de franquicia, ¿no? Sí, porque también el que entra en este nuevo negocio dice, oye, pero ¿con qué certeza voy a franquiciar si quizá me roban mi marca? ¿No? Por eso me estoy tratando de ir en esta primera parte un poquito más técnico en el tema, ¿no? Sí. Yo pensaría, Jorge, que hace un tema de cuáles han sido las experiencias, digamos, que el sector ha vivido a lo largo de estos 27 años, digamos, de regulación ya específica de las franquicias, del contrato de franquicia en México. Y las experiencias han pasado por momentos diferentes y por circunstancias diferentes. Hoy tenemos en este mercado 80%, creo que, de oferta de franquicias mexicanas, es decir, ha habido un crecimiento importante, en contra de 20% de franquicias extranjeras. Eso evidentemente tiene que ser tomado en perspectiva, pero me parece que esa reforma del 2006, que tenía muy buenas intenciones al haber, digamos, agrupado cuáles fueron las experiencias de los primeros 15 años de regulación, se vieron traicionados por el tema de que el cabildeo en México lo hacen los grupos organizados, y el grupo organizado es el de franquiciantes, por ejemplo a través de la Asociación Mexicana de Franquicias. Que la labor que realiza justamente es tratar de evitar intromisiones del sector público en la regulación de las franquicias porque lo ve como una amenaza. Yo preguntaría hoy,
desde el 2006 hasta la fecha, que ha cambiado, y yo creo que han cambiado muchas cosas. Digamos que el nivel de experiencia que hoy tenemos en el sector nos permite vislumbrar algo que es trascendental. Cada vez que un proyecto de franquicia falla, daña de manera categórica a los franquiciantes, porque se pierde confianza en este modelo. Hoy creo que los franquiciantes están modificando su perspectiva y empiezan a entender que una relación más balanceada, el cumplimiento de estándares, la prestación de asesoría, el refuerzo a los franquiciatarios, el éxito de las dos partes, pues es evidentemente una premisa para que el sector crezca y para que las franquicias sigan teniendo compradores. Y en ese sentido, creo que hoy sí tenemos ya que buscar que los contratos cumplan con ciertos estándares, o porque la ley lo exija, o pero que los franquiciantes, a través de los consultores, empiecen a ponderar o valorar ciertas restricciones o limitaciones que tendrían que observar en la práctica. Una muy simple: se da una relación de franquicia, un contrato de franquicia, en donde las partes firmaron por 7 años, pero de buena fe el franquiciante ha cumplido, ha dado toda la asesoría, buscó la mejor ubicación para el franquiciatario. El franquiciatario, con todo su esfuerzo, energía, capital, ha hecho todo lo que ha podido para que la franquicia prospere, para que la unidad franquiciada tenga buenas ventas, etc. Pero lo que están observando las partes es que llevan 3 años trabajando, ya intentaron todos los planes de mercadotecnia, y esta es una situación que acontece frecuentemente en una relación de franquicia, pero ese punto de venta no funciona. Por caprichos del mercado, probablemente porque esa ubicación no la habían probado. No hubo dolo en ninguna de las ningún tipo de dolo, en ningún tipo de circunstancias. Sin embargo, el contrato obliga al franquiciatario a seguir operando por 5 años más sin ganancias, mientras que el franquiciante sí cobra regalías y sí tiene derecho a seguir, digamos, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones, porque él ha cumplido cabalmente con todos los puntos. En esos casos es indispensable que, si la ley no lo exige, el contrato así lo prevea, una cláusula de escape para las partes, una cláusula que permita terminar la relación de franquicia, porque nadie puede estar condenado a una esclavitud de 7 años de seguir trabajando por una causa perdida. Sí, y hoy actualmente tenemos cláusulas de salida solamente para el franquiciante, ¿no? Que cuando a él se le dé la gana se puede ir y tantar, ¿no? Eventualmente puede trasladar los derechos que el franquiciatario, ¿qué derechos va a trasladar? ¿A quién le va a interesar un punto de venta que simplemente ha demostrado en la práctica, por la razón que sea, por un tema de vialidades, por un tema de cambio de ubicación, de sentido en una calle, que las cosas no funcionan? Tenemos que encontrar, evidentemente, cláusulas que permitan, en ciertos casos, disolver la relación o proteger al franquiciatario, porque de lo contrario lo que más sufre es el prestigio del modelo de franquicias. Pero entonces, en ese sentido, Mauricio, rapidísima, independientemente de la ley, entonces lo que diga el contrato, o sea, tenemos que seguir haciendo contratos de esta manera, previendo. Y lo malo es que en la práctica lo que está sucediendo es que cada vez que fracasan más las relaciones de franquicias, los franquiciantes nos piden contratos más pesados, contratos con más dientes, contratos más exigentes, ¿no? Y entonces nos ponen una tesitura en donde le agregamos cláusulas, como si eso fuera a resolver los problemas comerciales que las partes enfrentan. Es un tema en donde claramente estamos en una economía de escala, en una cultura de escasez, en donde a veces pues simplemente la gente, los compradores, no tienen el dinero que esperaríamos que tengan para comprar nuestros productos o nuestros servicios, y las cosas no funcionan como están previstas. Pero esto no lo van a resolver contratos más cargados del lado del franquiciante, al contrario, creo que eso va a agravar las cosas. Muchas gracias, Mau. Para cerrar este primer bloque, perdón, ¿vas a comentar? Sí, voy a cerrar. Precisamente eso es a lo que me referí al inicio. Es decir, la ley, las leyes, las normas son temporales y espaciales. Cuando las condiciones son otras, estricta y necesariamente, la norma debe adecuarse a las realidades. Y esa realidad, y consta que lo que voy a decir, yo no soy ni pro franquiciante ni pro franquiciatario. He tenido oportunidad a lo largo de 22 años de estar en ambas canchas, como franquiciante, como franquiciatario, y en mi práctica profesional como abogado. Pero lo que es una realidad
es que lo que vive con el avance de la figura, como solo se centró desde sus inicios, es cierto lo que nos menciona Pablo, viene con una falla estructural del sistema y la norma, y de técnica legislativa ni hablemos, pues, están lejos. No perdamos de vista la conceptualización de la franquicia, que data formalmente de 1857 como conceptualización de nuestros cuerpos normativos. En el 1975, estábamos ya teniendo en el reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnología regulado el contrato de franquicia y sus características, cuando en la ley ni siquiera existía ni había mención alguna. Es decir, jurídicamente un reglamento no puede crear figuras que ni la propia ley crea. El reglamento es precisamente para marcar los pabellones de camino que debe seguir la propia ley. Es decir, no queda duda que estructuralmente viene mal, que estructuralmente estamos lejos de poder tener esa cercanía con la realidad. Pero también es cierto que para que las leyes se creen, que es el gran problema que tienen la mayoría de los países con fallas en sus sistemas democráticos, por llamarlo de un modo, es que las leyes se hacen de acuerdo a los intereses de los grupos en turno en el poder. Así es como funciona, tristemente. Y no respecto de los intereses de aquellos que realmente se les aplica y a quienes tienen que acceder a esa norma. Y para poder acceder a esa norma se requiere de conocer de datos duros, de cifras, de saber qué sucede. Y la realidad es, y por eso dije que no soy ni pro franquiciante ni pro franquiciatario, pero la realidad, y resérveselo porque entiendo que la mayoría, y este es parte del problema formativo que tenemos en nuestro país, la mayoría de los que estamos aquí son franquiciantes. Ese es parte del problema estructural formativo que hemos perdido de vista y hemos hecho a un lado a los franquiciatarios, que son los que invierten, que son los que se la juegan día a día, son los que le dan fortaleza a nuestras marcas, son los que le dan, sí es cierto, con el esfuerzo de nosotros como franquiciantes, sí es cierto, con la visión, el sacrificio y todo lo que ello implica, pero no podemos hacer de lado en la medida que ellos crezcan, en la medida que ellos confíen, en la medida que los franquiciatarios avancen, en la medida en que tengan condiciones de igualdad, y no seguirnos confundiendo, porque una cosa es tener libertad para contratar, que se confunde, y otra cosa es tener libertad contractual, es decir, pongo lo que me plazca en un contrato y obligo, si me cae mal, si hoy amanecí de malas, le rescindo, si hoy me sacó la lengua, le rescindo, y además me va a pagar millonadas y millonadas, y cada día los contratos de franquicia siguen, crece y crece. Es cierto lo que dice el doctor Jalife. Es cierto, esa es la realidad hoy día. Es cierto lo que dice el doctor Jalife. El propio mercado, en nuestra práctica, nos demanda cada vez ser más duros, más rígidos. Pero eso está afectando a la industria y a lo que se está prestando es a la desconfianza. Lo que necesitamos es ordenar, ni siquiera reordenar. Hay quien habla de que sería una sobreregulación, pero ¿cómo se va a sobreregular lo que no está bien regulado, por Dios? O sea, sería comenzar a ordenar un sector, insisto, que impacta la economía de este país, que eso está en discusión, las cifras, los números, porque además no es cierto. Si ustedes leen las bibliografías y las noticias, desde el año 2000 siguen hablando del crecimiento a 2 dígitos y de los 85,000 establecimientos y hoy 1,800 marcas, y pregunten quién ha hecho un censo. El único censo formal con una vitrina metodológica y demás se hizo en el año 2006 y lo hizo la Concanac. Fuera de eso no hubo otra cosa, y está lejos de esas cifras que todos nos dan, lejos. No estoy diciendo que no sea, estoy diciendo que no hay algo que lo soporte. Y que debería verlo. Y para el primer paso es ello. El primer paso es integrar a esos franquiciantes, integrar a esos franquiciatarios para poder entender cuál es la dinámica y la problemática que se enfrenta. Si tuviésemos una ley, no hablo de rigidez, no hablo de poner camisas de fuerza, hablo de poner pabellones de seguridad que permitan con confianza a todas las partes saber a qué le están entrando, sin necesidad de estar haciendo contratos que en su gran mayoría son lesivos para la otra parte. En su gran mayoría, seamos claros, y todo parte de no entender ni siquiera cuáles son los derechos y las obligaciones claras que tienen los franquiciantes y cuáles son las que tienen los franquiciatarios, y esto conlleva a estar inventándonos cláusulas y cláusulas y cláusulas y cláusulas
que en su gran mayoría afectan a los franquiciatarios, y quienes están en desventaja siempre son los franquiciatarios. Necesitamos leyes ad hoc, leyes acordes a la realidad de la industria de la franquicia en nuestro país, y no leyes replicadas como han fallado en algunos lados. Decían el caso argentino. El caso argentino es un caso que, si bien falta nuevamente mucho por hacer, pero sin embargo, para poder llegar a la discusión en el Senado de la República de Argentina, pasaron primero por muestreos, por censos, por encuestas, por datos duros, por foros, por una serie de pasos que permitieran conocer una realidad, por la academia principalmente, por los foristas de las barras de abogados, por cosas que no suceden en nuestro país. Aquí son los grupos de poder en turno, insisto, que se imponen sin tener conocimiento incluso de qué sucede en los sectores. O digan ustedes, de los que estamos aquí, ¿quién alguna vez ha sido llamado, convocado, escuchado para saber cuál es la problemática? ¿Que a quién le han pedido cifras, estadísticas reales? No es cierto. Y mire, insisto, tengo 22 años en el medio, y cada vez que nos paramos en un foro es lo mismo. En 22 años no hemos encontrado. Pocos son quienes lleguen a tener esa oportunidad. Entonces no podemos, nunca va a haber ley correcta, ley adecuada, ley óptima, insisto, mientras no sean hechas de acuerdo a las realidades sociales que estamos viviendo. Y la realidad social es que sí hay una desventaja para con los franquiciatarios, aunque no nos guste reconocerlo. Sí la hay, y tenemos, por un malentendido, grandes inclinaciones de ventaja para los franquiciantes. Pero eso, a su vez, al mediano plazo daña las relaciones al no ser claras y entorpece la práctica comercial y el intento de comercialización con nuestros franquiciatarios, cuando se dan cuenta de la clase de contratos que tenemos, que hacemos. Pero nos vemos necesitados y obligados a hacerlo. Si tuviésemos una ley que definiera, yo insisto, esos 4 aspectos fundamentales, las reglas serían más claras, y para todo el mundo sería mucho más transparente y generaría mayor confianza en la inversión. Y en la prueba de eso está en que los países que tienen regulación, perdón, pero las cifras no mienten, entre más laxa la regulación, menor crecimiento. Sí tienen crecimiento en número, pero el número no es todo el crecimiento, es el empleo, la duración, los tiempos de vida, la calidad del empleo, el nivel de pago, el nivel de ingreso por el empleo, las utilidades que generan, el crecimiento de la marca. Es una serie de factores e indicadores que determinan la fortaleza de un sector, y no el abrir y abrir y abrir y abrir y abrir. Y si eso no lo contrastamos con lo que se cierra y se tiene en conflicto entre las relaciones, pues entonces no tenemos una realidad social y jurídica de esa situación. Total, que estamos allí en un tema escabroso, pero bueno, ya nos dimos cuenta, según nuestros expertos, cómo estamos. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas? A ver, ya llegó aquí la Cámara de los Senadores o no sé quién, y contrató a cada uno de sus despachos para que les dieran 2 propuestas muy importantes para que estemos mejor, ¿no? Yo quisiera una, y luego regresamos una y una para que no se copien, ¿no? Pero, ¿cuáles serían esas 2 propuestas que le harían ustedes a nuestros legisladores para que esto está bien? O, también se vale para atrás, ¿qué hubieras hecho diferente en la del 96? 2006, perdón. ¿Qué hacemos? Vamos proponiendo aquí cómo vamos a solucionar este relajo de ley. Yo la primera propuesta que tendría es que el instituto se ocupe de redactar un proyecto, una iniciativa que pudiera presentar, eventualmente sí, hacer un consenso con gente del medio, sobre todo con abogados, digamos, que han pasado por experiencias diversas en materia de franquicias, con objeto de tratar de entender qué tipo de regulación eventualmente, desde luego contrastando derecho comparado de otros países, qué podría funcionar para México en términos de una regulación mínima en materia de contratos de franquicia. Dentro de esa regulación mínima yo diría sanciones para empresas que pretenden franquiciar y que se descubra que, por ejemplo, traicionan de manera reiterada el procedimiento para la contratación. Hay muchas empresas que le sacan la vuelta al tema de la circular de oferta de franquicia, que ha sido pues uno de los elementos que en mayor medida el legislador ha cuidado. Es decir, si algún logro tenemos de la ley del 2006 es haber obligado a este periodo de 30 días hábiles, con objeto que el franquiciatario pueda conocer los términos de la propuesta de la franquicia, analizarla, revisarla, negociarla y, si es que procede, firmarla.
Pero lo que observamos en la práctica es que muchos franquiciantes convencen al franquiciatario a través de ciertas urgencias, de ciertas prisas, de ciertas mentiras, de que necesita firmar rápido y entonces ponen una fecha antigua a una supuesta circular de oferta de franquicia o hacen firmar cartas de intención o de alguna manera logran que ese periodo que se debe otorgar al franquiciatario en potencia para que analice la propuesta sea burlado y al final termina firmando un documento que no conoce o que si lo conoce no lo entiende o que si lo entiende no es capaz de negociar. Entonces, una que propondrías es sanciones a las empresas que burlen la circular de oferta de franquicia. Revisar muy bien ahorita hablamos ese protocolo. de la circular. Segundo, introducir la figura de la mediación certificada. No, dos. La mediación certificada como obligatoria en materia de franquicia. No es posible que cada conflicto la mediación certificada. Poder ir con un mediador preparado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con objeto de que los problemas de franquicia primero traten de ser resueltos por un mediador. Porque aquí estamos en presencia de una figura que no es ni siquiera como un matrimonio. Normalmente los matrimonios, si no se arreglan, se divorcian y ya. Y hay hasta matrimonio express. Yo quisiera ver que hay una figura de divorcio express en relación a un contrato de franquicia. Para nada. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que normalmente quedan muy lastimadas las relaciones después de un procedimiento judicial. Hay que buscar que un mediador certificado preserve la paz, mantenga las relaciones entre las partes y haga posible que la relación comercial continúe hacia el futuro. Entonces es indispensable que sea obligatorio para las partes someterse a mediación y no otro tipo de procedimientos. Es que me sometí a un arbitraje y es que además es en Wisconsin porque es una franquicia del extranjero y el procedimiento me cuesta $150,000 de entrada. Pues ya perdiste. Es decir, judicialmente el caso está cerrado, ¿no? Si ni siquiera lo puedes litigar, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de excesos o de abusos se pueden resolver de una manera práctica a través de una reforma simple que creo que podemos proponer en un primer minuto, ¿no? Sería una recomendación tuya hacia una persona que está buscando invertir en una franquicia que es mejor un contrato con cláusulas de mediación que sin ellas, ¿no? Absolutamente sí. Y que si el franquiciante burla la circular de oferta de franquicia o pretende burlarla, ese no es el franquiciante adecuado de entrada. Bueno, yo voy a decir tres rápidas, muy puntuales. Pues al rato Eduardo va a decir 4. No, pero sin entrar en detalles, pero creo que es muy importante y hay que aprovechar el foro para decir las cosas, ¿no? Porque no todas las veces tenemos chance de decirlo. Pero fíjense, la facultad que tiene el INPI el día de hoy es establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio, que es una palabra fuertísima, para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante. Hoy por hoy el INPI tiene esa facultad. Entonces, el punto número 1, y aunque se enoje el director general del INPI y se enojó el anterior y el anterior conmigo, es quitarle la facultad al INPI y sacar la figura jurídica de la franquicia de la ley de propiedad industrial y insertarla en el Código de Comercio. 2, yo soy pro desregulación. Yo creo más en lo consensual. Yo creo que no vale la pena sobreregular algo y vale mucho más la pena ser mucho más básicos en algunos conceptos. La definición de la franquicia es malísima porque hace ver que toques líneas de muchos negocios afines al contrato de franquicia, porque es muy mala la definición. Hay que revisar desde la definición. Y número 3, el reglamento de la ley. En materia de franquicias no ha sido tocado desde el año 94 y es una vergüenza para el Ejecutivo Federal que diga el artículo 65 que debe de proporcionarse la siguiente información técnica, económica y financiera. Eso que dice el 65. Si tú lees, y ahí fue culpa del presidente Zedillo, si tú lees los 10 puntos, en ningún aspecto habla de económica, técnica y financiera. O sea, entonces, ¿dónde dejas al franquiciatario
la certeza del perfil de lo que está adquiriendo, ¿no? Es algo que les voy a preguntar un poquito más adelante. Yo veo las CTIs de Estados Unidos, o sea, gran fuentes de información, ¿no? Sí, ya no cualquiera con una hojita ahí hace una circular oferta franquicia. Sí, perdón. No, pero es que te habla, perdón, es que ese punto es bien importante porque en Estados Unidos te obligan a decir cuántos litigios traes, cuántas unidades has cerrado y qué contingencias tienes. Y enséñame tu balance financiero. A eso precisamente. Balance financiero, a eso, operador de las unidades propias. Y tuvo razón Pablo, bueno, o Jorge, y sí voy a decir 4. Sí voy a decir 4. Que son las, y de todo modo lo tenía pensado antes de que dijera 3. Son las que quede claro que el doctor Jalife fue el que puso el desorden. Al lugar que fueres, a lo que vieres, estamos en su casa, y bueno, yo continúo. Ahora, voy a decir, pero son las mismas 4 que dije al inicio. No, pero iba a ser son las mismas 4 y creo que estamos, y Valeria, porque estamos en el mismo sentido, aun cuando tu criterio, tu idea sea precisamente la libertad, pues, ¿no? Para que crezca una industria. Es válido. Yo, en el caso muy particular, sí soy un creyente de que es la norma. Yo insisto, somos seres humanos, somos individuos, pues si no, no existirían los sistemas normativos y los sistemas de justicia y los sistemas. Necesitamos norma y autoridad para funcionar como sociedad, nos digan lo que nos digan, y más aún nosotros en México, por Dios santo, que estamos, la forma como estamos, tenemos demasiados paradigmas que no podemos romper, que no podemos ir más allá, y entonces es un poco engañarnos nosotros mismos, creer que si lo juro por Diosito Santo y por toda la corte celestial, voy a cumplir y voy a ir en la búsqueda de la paz y la reconciliación y la mejora y que todos estemos de acuerdo. Eso no es cierto. ¿Cuántos de nosotros, y no me digan quién, basta con ver el ceño y la mirada de todos, no salimos hoy de nuestras casas con sino una discusión, pero con alguna diferencia con algunos de los miembros de nuestra casa? O sea, por Dios, si vivimos, nos educamos igual, estamos bajo las mismas normas, bajo las mismas reglas, y tenemos diferencias porque somos individuos, somos individuales, tenemos creencias, principios, valores, objetivos diversos, y eso solo se puede reconciliar o conciliar cuando hay parámetros estandarizados que nos permitan ir avanzando. Y esa es la razón de ser de los cuerpos normativos, esa es la razón de ser de la norma. No estoy hablando, insisto, de camisas de fuerza, pero ahora bien, esos 4 puntos son, y que agrupan todo. Yo insisto, regular la oferta, si bien es cierto, está regulada, que fue lo que más se logró avanzar en la ley que inicia en 2004 su discusión y culmina para 2006, como bien acaban de decir los señores, efectivamente es ridículo a lo que hace mención, porque una circular de oferta que suena hasta de burla, ¿no? Pero ¿saben qué fue? Una mala copia de la ley modelo de Unidroit. A eso me refería hace un rato cuando hablaba de que no se pueden hacer normas y leyes replicando y copiando lo que sucede en otro lugar y lo que se hace en otro lugar. Sirve de parámetro, sirve de análisis por sistemas de derecho comparado, sirve de estudio, pero no sirve para aplicarlo a una realidad. Copiamos mal, esa es la verdad, copiamos mal, y obvio en nuestra realidad social, nuestra realidad jurídica, el realismo jurídico que vivimos hoy día, pues no aplica y genera una serie de problemas. Hay que regular y transparentar su oferta a través. Es ridículo que nos diga el nombre, el domicilio, su registro. Sí, por Dios, eso es de burla, pues mínimamente lo que necesito conocer antes de ponerte mi patrimonio, el patrimonio en tus manos. Eso es de burla que diga eso la ley. Se requiere de obligar a ver los registros que tienes, los litigios, los problemas, los estados financieros, la información contable, las relaciones obligadas del resto de unidades, una serie de cosas que sí te permitan verdaderos parámetros. Esa es una primera, avanzar en ello. Segunda, su registro formal. Nada que no se encuentre en blanco y negro existe, señores. Digo, y no sé si alguien esté en desacuerdo. Nada que no esté en blanco y negro existe. Los sistemas de franquicias, si son sistemas y modelos de negocios estandarizados y documentados,
mínimamente requeriría en una propuesta es su registro formal ante una determinada autoridad, saber quiénes son, cuántas aperturas, en qué tiempos, qué cierres. Las circulares de oferta, lo más común que encontramos es que lo que acaban de decir los señores, se firmen y nos pongan tiempos cambiados en las firmas de todos modos para justificar, y como son contratos prácticamente de adhesión, la gente los firma y genera problemas. ¿Por qué no, cuando se celebren esas circulares de oferta, presentarlas para su registro, para que tenga la validez ante un tercero, y entonces se eviten todas esas burlas y tomadas de pelo y gastos que nos obligan como abogados postulantes a tener que meter peritos para demostrar que si la tinta tenía más meses o menos meses, que si la hoja pertenecía a un lote o pertenecía a otro, el entramado de la hoja, para poder demostrarles y llevarlas a la nulidad. Y aparte, cuando no se hace dolosamente, pues hasta nos sirve como pretexto para echar abajo cuando se quiere zafar del asunto, y entra en desventaja el franquiciante también, porque él no está cuidando nada de ello. Si esto se regula, si esto se hiciera con la ley, desde ahí estaríamos blindando el sistema para ambos y evitando grandes y costosos problemas. Tercero, certificar la firma de la secretaria. No, más que certificar, un registro formal. Ya firmé la COF, yo la presento por internet, la subo y la registro ante una autoridad que me dé validez. Y entonces se evitaron los problemas todo mundo, y no tiene mayor costo, y todos vamos con certeza. En el momento en que demuestre que es parcialmente falsa la información, o falsa la información que me dio, hubo un tercero, y no andamos de que si me metiste en la hoja, de que si me la alteraste, de que si es mi firma, no es mi firma, porque eso es lo que pasa en la realidad de los tribunales. Eso es lo que sucede todos los días, y ustedes lo ven todos los días. Tercero, su otorgamiento y el registro formal de las obligaciones posteriores a la terminación. ¿Cuántos de ustedes, o de nosotros, yo fui franquiciante muchos años, no siguieron los años pasando y seguíamos con los líos de que si tenía derecho o no tenía derecho, me generó una competencia desleal, me hizo... ¿Por qué? Porque cada uno cree que tiene esa libertad contractual, y no es cierto. Tenemos libertad para contratar, pero no tenemos, es todo dentro del parámetro de la ley. Sin embargo, como esa ley la interpreta cada uno como Dios le da a entender, y lo peor, no todos los abogados tenemos un gravísimo problema, grave problema. Me paso al otro lado, ahí sí me paso al otro lado. Pero la gran mayoría de los abogados creemos que somos expertos en todo y no conocemos de nada. Creemos que porque vamos a la facultad y nos enseñan 4 meses de cada semestre de una materia y cursamos 62 materias, ya conocimos de 62 materias del derecho. No da la vida para especializarse en 2 o 3, y ya si eres muy brillante quizá un poquito más, pero no te da la vida para especializarte en algo. ¿Qué pasa? Los pocos que acuden con un abogado, los poquititos, van con el primo, el amigo, el de confianza. El de confianza como persona, porque te cae muy bien, pero no tienen la más remota idea de lo que están haciendo y asesorando, y terminan metiéndolos en líos. Si la ley fuese clara y tuviera establecido estos puntos, no estaríamos batallando tampoco. Y por último, yo insisto en su correlación con los elementos de la propiedad intelectual. La franquicia es el sumum de todos los elementos, de todas las figuras de la propiedad intelectual coexistiendo en un mismo hábitat. Y eso es una cuestión muy técnica que requiere de claridad a través de la norma. Esas serían las 4 propuestas y su impacto directo. Y así ha sido planteado, y así en la iniciativa que se presentó en el 2011 en el Senado y que fue aprobada en comisiones y en el Pleno del Senado y que pasó en calidad de minuto a la Cámara de Diputados, así está planteado por todos estos grupos. Que en la Cámara, como no hay una política pública que priorice la industria de la franquicia, porque no la hay, ese es el problema. Obviamente quedó en las congeladoras cuando entraron las iniciativas preferentes del 2012, se vino el gobierno del presidente Peña Nieto, se vino la reforma en materia de las cuestiones del INADEM, primero la laboral, luego la fiscal, ¿no? ¿Qué diablo les van a importar las franquicias al legislador, ¿no? O a los grupos en el poder, cuando lo que han perdido de vista es el impacto en la economía? Vean países como Colombia, que si bien no tiene ley, sí tiene normas técnicas de cumplimiento voluntario, pero porque ellos son países, los sudamericanos, los centroamericanos, que están, no me dejarán mentir, que sí son pro-pacifistas, traen en su cultura, en su mente, ellos sí tienden a la búsqueda de la solución de los conflictos.
Nosotros no, nosotros somos por naturaleza. Es más, a los abogados nos forman. Miren que yo a lo que me he dedicado es precisamente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El problema son nuestros clientes, ¿no? Sí, porque nosotros nos forman, a los abogados nos forman con un espíritu combativo. En las universidades nos dicen que el buen abogado es el que gana los juicios, el que gana todo. Si no gana, eres malo. No nos enseñan que el abogado está para cuidar la aplicación de la ley, para ir en pro y en búsqueda de la aplicación de los términos de la justicia y defender que no se vaya más allá y no te apliquen la ley en tu contra, para blindar, para prever los conflictos y como última alternativa para combatirlos y sacarte de ellos. Pero así no nos forman en las universidades, nos forman con espíritus combativos, y los abogados somos más culpables que los propios franquiciantes y los franquiciatarios de lo que sucede en el ámbito de las franquicias, porque nos encanta ir complicando las cosas en lugar de ir en la búsqueda de soluciones, que me parece una excelente propuesta del doctor Jalife, el hecho de obligar, cuando menos no podemos obligar a que se lleve a cabo el procedimiento de mediación, que es un derecho. No lo podemos, pero sí podemos obligar a agotar esa instancia mínimamente, y ahí será responsabilidad de los actores de esta industria, de todos nosotros, empresarios, franquiciatarios, consultores, en fin, el trabajar en pro de la búsqueda de esa reconciliación de los negocios para seguir adelante generando esos negocios. Gracias. Hola, tú aviéntate 5, mano. No, déjame pasarle rápido el micrófono a Pepe, que tenías un par de temas muy interesantes que poner en la mesa, temas que vienen también que se están tocando ahí en Estados Unidos, muy importantes, ¿no? El tema del empleado y el tema de libre competencia. ¿Preguntas al final? Sí, ahorita vamos a abrir rápidamente las preguntas, terminamos esta fase y nos vamos a las preguntas, ¿te parece? Okay. ¿Tenías algo que comentar ahí, Pepe? Porque quiero preguntarle al licenciado Cooper por qué no está de acuerdo con los 30 días. No, bueno. Está bueno, ¿no, licenciado? ¿Quieres de una vez? De una vez. Desde ahí, Pepe. Claro. Bien, hace con Jorge, pero perdón, es que pensé que tú vas a platicar ahora. Lo que diga el moderador aquí. Ok, de acuerdo. Mira ese cuando Jorge me invitó a participar en este congreso hace un par de semanas, yo le comenté, le dije, ¿cuáles son los temas que vas a discutir en el foro legal? Buenísimo, bien. Valdría la pena en el foro legal comentaras lo que está pasando en el mundo alrededor del tema de la legislación. Y es que en el Consejo Mundial de Franquicias y también en la Federación Iberoamericana hay una preocupación, porque la tendencia, dependiendo de la región, pero es una tendencia global, está encaminada a regular más el sistema de franquicias y mayor intervención de parte de los gobiernos. Claramente hay tres temas que son importantes en este tema. Por un lado es el endurecimiento o la creación de leyes de franquicias específicas cuando no habían, en los países donde no habían. En el caso de México, ustedes están tocando perfectamente qué es lo que está sucediendo acá, y una posición me parece que importante al respecto. Pero hay que entender que además la franquicia no depende únicamente de su legislación propia o su regulación en términos de una ley de franquicia, sino que el modelo pasa tocando toda una serie de normas y leyes que están incluso vinculadas con temas de libre competencia, con temas que tienen que ver con laboral y que no son necesariamente específicas de la figura de la franquicia, sino que en el modelo mismo se involucran. ¿Con qué les estoy comentando esto? En América Latina hay una tendencia clara también hacia endurecer la libre competencia y fortalecer las leyes antimonopolio. De tal cuenta, por ejemplo, en mi país, ahorita se está discutiendo en el Congreso la ley de libre competencia, que tiene un impacto directo en el sistema de franquicias, porque la ley, de la forma en que está redactada actualmente, prohíbe expresamente dos o tres cosas que es una práctica común de las franquicias en América Latina. En Estados Unidos no tanto, pero en América Latina sí. Por ejemplo, prohíbe que el franquiciante pueda designar una proveeduría exclusiva si ese mismo producto está disponible con otro proveedor en el mercado. Es una práctica que es bastante común en las franquicias de América Latina, de convertirse en un consolidador de un centro de distribución y se de convertirse en un único proveedor autorizado para el franquiciante
si algunos de estos productos están disponibles en otro proveedor, tal como está en la ley de Estados Unidos. La otra es una absoluta prohibición a fijar el precio o intentar acordar el precio del punto de venta con el franquiciatario. De los más de 300 contratos de franquicias de compañías mexicanas que yo he visto, yo te diría que el 99% tienen una previsión del franquiciante en la cual el franquiciatario acepta seguir el precio sugerido del franquiciante. Yo te diría que el 100%. O sea, yo lo que digo, como dicen, no es bueno decir el 100%, pero es el 99.99 periódico. El franquiciante se reserva el derecho de establecer un precio y el franquiciatario acepta seguir esa recomendación de precio. Esa es una práctica absolutamente prohibida por las leyes, vamos a decir, antimonopolio. Y es algo absolutamente impensable, por ejemplo, en la ley de Estados Unidos. Bien, el tema es que este tipo de leyes se han venido volviendo muy duras o más duras en su aplicación y afectan a la relación franquiciante-franquiciatario, y muchas veces el mismo franquiciante no tiene idea de que toma decisiones en la libre contratación, en el contrato de franquicia, que está haciendo cosas que el día de mañana puede llegar a tener muchos problemas. Entonces yo se lo comentaba a Jorge porque valdría la pena, dentro de la perspectiva que ustedes están viendo doméstica, que ustedes son los expertos por supuesto en la parte doméstica, de cómo en el mundo las leyes de libre competencia están haciendo más difícil al sistema, o vamos a decirlo, están haciendo el cumplimiento de actividades que están relacionadas con el sistema de franquicias un poco más duro. Y el último caso, que les comento rápidamente para que si quieren puedan ustedes comentar con los expertos locales, es lo que se llama la amenaza, esa es tal cual es el nombre que tiene en los Estados Unidos, de convertir al franquiciante como un coempleador solidario de los empleados del franquiciatario. Eso está en discusión en Estados Unidos. Ya hubo una sentencia en un juzgado de California, donde unos franquiciatarios de McDonald's demandaron a McDonald's Corporation por prácticas que el franquiciatario consideraron que eran restrictivas en términos de la organización y de la operación laboral. Los franquiciatarios demandaron al franquiciante, que era un máster, y demandaron directamente a McDonald's Corporation. Y eso ha pasado en otros países del mundo. En Australia también hay un poquito de eso. Y el tema es que en Costa Rica también, en Costa Rica muy bravo el tema, y hay una cierta tendencia o interés de parte del gobierno de decir, sí, es verdad, si el franquiciante establece cuáles son las normas de contratación, él debería tener una responsabilidad también ante el empleado del franquiciatario. Este tipo de cosas son importantes. Gracias por las palabras que me permitiste aportar, nada más para traerlo ante la mesa de ustedes que están debatiendo el tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los tres temas? Muy complicado, muy complicado. Yo pienso que el establecimiento de la norma o el ¿sí debería establecer los precios o no? No debe establecer los precios. ¿Debería ver el tema de proveeduría? Sí, no, también, pero ninguno. Depende. Así se sí, no, también, pero ninguno. Dependiendo del tema de proveeduría. Ese es un tema bien complejo. Pero ciertamente lo que no puedes entender es obligar a tu franquiciatario a comprarte un producto cuando ese mismo producto está más barato en otro proveedor del sistema, que es el espíritu que está detrás de todo esto. Y el tercero, claramente, si llegara a quedar y crear toda una jurisprudencia haciendo que los empleados del franquiciatario se conviertan en responsabilidad del franquiciante, se acaba el modelo de franquicias como lo conocemos. O sea, olvídense, se acaba el sistema de franquicias y simplemente las compañías dejan de franquiciar. ¿Okay? Gracias, Jorge. Claro, porque un fundamento para el tema de franquiciar es que el tema laboral y fiscal de los empleados, ¿no? ¿Quieres comentar algo al respecto, Pablo, por favor? Nada más rápidamente, en cuanto a lo que señalaba el compañero, ya la Comisión de Competencia Económica mexicana ha emitido lineamientos en cuanto a varios aspectos relacionados con las franquicias.
o afines a las franquicias, ¿no? El tema de la proveeduría, el tema de zonas de territorio, las cláusulas, fijación de precios, cláusulas de no competir. O sea, en México ya hay criterios, que estos mismos criterios se han defendido en tribunales. Entonces, no estamos tan mal, ¿no? ¿Y ha aplicado, no aplicado? No, sí, o sea, vaya, y los jueces lo han admitido, o sea, porque hay cierto respaldo y autoridad por parte de la autoridad competente antimonopolios, que es la Comisión de Competencia Económica en México. Entonces, hay un avance en ese contexto, ¿no? En México. ¿Quieres que toquemos el tema de los 30 días? Que es porque ya tenemos el tiempo encima. Tienes un minuto, ¿eh? El asunto que comentas laboral fue precisamente la columna vertebral de la reforma a la Ley Especial de Franquicias de Argentina. Ese fue el punto. Ahí, y te lo puedo decir, aquellos tiempos, Diego, que andábamos por allá, a mí me tocó con el doctor Marzorati, invitado por él, coordinar como secretario técnico precisamente la parte de los aspectos laborales para la redacción de la ley en Argentina. Esa fue la columna vertebral que se llevó a cabo. Y por otro lado, sí es cierto, volvemos a lo mismo, sí hay lineamientos, sí hemos dado ya avances en materia de competencia económica, pero ese es el punto. Eso lo conocemos los abogados en los que estamos inmersos en este mundo. Eso no lo conoce el empresario, no lo conoce el inversionista, no lo conoce. Y entonces volvemos a caer en problemas por desconocimiento, no dolosamente. Lo que hay que hacer es conjuntar todo eso. ¿Para qué dejar regado por todos lados todas esas normas? Pablo, pero no me queda muy claro, no sé si a todos. Tu opinión personal con respecto a estos temas es que sí se debe o que no se debe. ¿Qué temas? ¿Los de competencia económica y Es decir, ¿el franquiciante debería poner los precios? No, bueno, yo creo que hay una estandarización y hay un mercado y yo creo que, bueno, es un tema muy complejo, más económico que legal, ¿eh? O sea, y hay que ser muy respetuosos de esos temas y yo preferiría no señalar algo porque yo creo que es más un tema económico, ¿no? O sea, ¿deberían poner los proveedores? Yo siempre he dicho que no es lo mismo tener una franquicia en Tus Gutiérrez, Chiapas, que en San José de los Cabos. O sea, lo he dicho siempre, pero no es lo mismo. O sea, hay que entender aspectos económicos, ¿no? Listo. ¿Por qué no estás de acuerdo en que les demos 30 días para que vayan con su COF y le pregunten a su tía si compran la franquicia o no? Técnicamente realmente no son 30 días, son 45. 45. Entonces, porque la ley así lo señala. Entonces, ¿Por qué? Porque son hábiles. Porque son hábiles, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene esa duda, ¿no? Si son naturales o son hábiles. Bueno, entonces realmente son 30 días, cuando la ley lo distingue, el 184 de la ley que lo dice, se computarán como días hábiles. Entonces no son 30 días. Claro, porque el reglamento no especifica. No es claro, la ley no es clara, porque ahí es el 142 de la ley. Y realmente esto se hace contrario a lo que sucede en otros países donde es 14 o 17 días. 45 días se enfría todo, ya nadie firma, te dicen, y vemos una mala práctica como lo que vimos sobre el fin pasado en la feria, que ves y ponle fecha de que te lo di hace un mes. Y esa es una mala práctica, porque nace torcida la relación con el franquiciante. Claro, estás saltándote tus propios procedimientos. Claro. Totalmente, ¿no? Y esto nace porque el legislador quería darle 30 días como las leyes de la oferta. Que recordemos, yo también soy un crítico de llamarle COF, porque en ningún lado de la ley No existe el término. existe el término. Y yo soy de llamarle las cosas como son, ¿no? Si es un pato, es un pato, si es un perro, es un perro. ¿Dónde dice en la ley y el reglamento la palabra COF? O sea, comercialmente se utiliza y lo respeto, pero también es una palabra muy peligrosa porque si usas la palabra oferta, entonces te sujetas a la legislación común en materia de oferta. Entonces hay que llamar a las cosas como son y el plazo es excesivo, ¿no? Yo empezaría inclusive por ahí en disminuirlo, ¿no? Claro. Abrimos rápidamente para unas preguntas. Tenías, Víctor, una pregunta y Fermín por ahí tenía otra pregunta, ¿no? La pregunta, comentario. Regreso entonces. Gaby. ¿Sí? Rápidas. Bueno, muy rápidas. Yo siempre me he preguntado en esto de legislar las franquicias. De repente, si no quedan en desventaja contra otros tipos de relaciones entre personas, como distribución, como concesiones, como todo, donde son franquicias disfrazadas para precisamente evitar o eludir
la reglamentación que sí existe en las franquicias y no existe. Y cómo estas cuestiones, por ejemplo, de que no puedan tener proveeduría, todo, que atentan de repente contra el esquema de una franquicia, que es la estandarización, procurar mismo servicio, calidad y todo, no entonces dejan en desventaja contra modelos que se disfrazan de franquicia bajo otro nombre. Y también cuestiones como llegó a suceder de que las franquicias no podían operar como Repeco, cuando si yo tengo una lotería por mi cuenta puedo ser Repeco, pero si pertenezco a una franquicia no. Y entonces, ¿por qué la ley es discriminatoria en ese sentido? Sí, no, también ninguna. No, Ana Gaby, yo creo que tienes toda la razón con ese planteamiento. Yo creo que pasan las dos cosas. Hay franquicias que en estricto sentido son contratos de distribución o de suministro o licencias de uso de marca, pero que se autodenominan franquicias para hacer más plástico el concepto, porque es lo que la gente entiende, pero que en estricto sentido son otro tipo de relación comercial, con otro tipo de estructura jurídica, y en realidad deberían responder a ese tipo de definición y no pretender ser una franquicia cuando no lo son. A veces son un simple contrato de distribución o una licencia de uso de marca con asistencia técnica, y eso es lo que nosotros como abogados debemos tratar de llevar, digamos, a los franquiciantes o a los que ofertan su marca a un modelo jurídico que corresponda a su realidad comercial. Y luego hay otros, sí son franquicia, pero pretenden eludir las responsabilidades de un franquiciante adoptando otra terminología o descomponiendo la relación en 2 o en 3 tipos de prestaciones con objeto de no ser identificados jurídicamente como franquicia, sobre todo porque eventualmente esperan un tratamiento fiscal mucho más astringente que en el de otras figuras, ¿no? Justamente el tema del régimen de incorporación fiscal, que ha considerado que en franquicias no resulta aplicable para el franquiciatario. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido supuestamente en un régimen que trata de atraer al pequeño empresario que está fuera del sistema con el objeto de que se regularice fiscalmente. En materia de franquicias, ha pensado el legislador que esto no es aplicable, con todos los pruritos de inconstitucionalidad que ello pudiera implicar, porque ya tiene un modelo que es el que el franquiciante le dota o le aporta, que le permite una operación, vamos a decir que comercial normal, en donde las utilidades estarían garantizadas, y consecuentemente ese régimen de incorporación fiscal no es necesario para estimular esa aproximación a la formalidad que pretende la autoridad para esos contribuyentes, digamos, dispersos informales. ¿Pero ahí caben las microfranquicias? Ahí caben todas, es decir, ningún empresario, ningún franquiciatario puede aspirar al régimen de incorporación fiscal simplemente por tener la calidad de franquiciatario. Discriminatorio totalmente. Rapidísimo, Bárbara, ¿tienes una pregunta? Dímela y la repito aquí para que todos la escuchen. ¿Qué tal? Buenos días. Algunas nada más acotaciones rápidas en mi trayecto como consultora, como directora de expansión y de franquicias, y también como franquiciataria. De los elementos básicos que menciona Mauricio Jalife, estos 4, yo le aumentaría la parte financiera y le aumentaría la de los inversionistas, y posteriormente se convierten en franquiciatarios. Mientras no tengamos a todos los elementos en la fórmula, el resultado va a ser nulo. Entonces yo le aumentaría esa parte. A lo que el licenciado Poblete nos menciona respecto a si es importante o no esta cuestión de que sea real con lo que se lleva. Realmente en la vida real las empresas, llamémoslas franquicias o de algún otro tipo de inversión que se pudiera hacer, sí es súper importante mencionar. En la vida real, si la ley bien dice que tiene que ser el que tenga una titularidad de las marcas, que tengas una diferenciación, que tengas la capacidad de transmitir el know-how y dar asistencia continua, y no creo que el cliente sea el problema, realmente hay que verlo al revés. El que paga manda, el que contrata al abogado le pide que le ponga dientes. Ahora, ¿qué sucede? En mi muy personal opinión, en toda esta parte de experiencia empresarial, hace falta aplicar la ética y los valores. O sea, si tú tomas la llamada a un inversionista o si te piden que hagas un contrato, finalmente tendrá que ser la ética de por medio. Entonces, ¿qué hacer? Claro que la educación y la formación de este instituto es fundamental.
pero no hay que perder de vista que al poner el contrato, si bien sí es cierto que me piden que le ponga dientes, y cada vez efectivamente mi propio jefe de una de todas las marcas que manejo me dice, yo no te compré una franquicia, no te firmaría ese contrato. Entonces, ¿qué hacemos? Aunque nuestro abogado nos sobreprotege, estamos tratando que en la vida real si demos la capacitación, si demos la asistencia continua. Realmente esos son los otros elementos que no nada más es de legislación, es de la vida diaria. Entonces, que todos manejemos esta ética, la apliquemos, y estos otros factores que la ley lo menciona, de qué significa una franquicia, los pongamos en práctica. ¿Alguien más? Una pregunta aquí para los expertos, aprovechen, saliendo de aquí ya constan horarios y muy caros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo lo que veo es que, bueno, no sé, en mi pregunta a ustedes como expertos es si de alguna manera creen que sea importante promover o que se legisle, pero desde un punto de vista más millennial, o sea, se nos van a acabar los clientes, la globalización nos deja muy poco competitivas a las franquicias, y si aparte le ponemos contratos con muchos dientes, los muchachos que tienen ahorita 20 años que van a estar comprando franquicias dentro de 5 años, no nos van a voltear a ver, y no sé si en otras partes del mundo los abogados sí se estén poniendo las pilas, ¿no?, para hacerlo más accesible. Hay que regular correctamente, porque te voy a decir una frase: regular es precisamente desregular para que el sector siga fortaleciéndose y creciendo. Si vas a regular para poner un montón de trabas y sanciones y demás, déjalo como está. Déjalo como está. Regular debe ser para desregular lo que hoy día, por práctica común, se está llevando a cabo y que pueda seguir el sector creciendo. Con esa visión. Yo quiero preguntarles algo a los tres. ¿Cuál es el procedimiento? Porque tampoco es un tema que se conozca así todo el mundo, ¿no?, me parece. ¿Cuál es el procedimiento que debe de seguir un franquiciatario que no quiero decir que le dio la cara, que no está contento, o que quiere salirse de su franquicia? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Es decir, va con un abogado, toca la puerta de la PGR, es un tema que nadie sabe, ¿no? O sea, todos los franquiciatarios no saben qué hacer. ¿Qué hay que hacer, Pablo? Es que vete un paso antes, por ejemplo. O sea, el franquiciatario tiene que leer el contrato. Por supuesto. Y lo que no entienda, que lo consulte un abogado. Y el contrato de franquicia muchas veces impone muchas cosas, pero tú, como abogado, le puedes explicar a esa persona el alcance de lo que está firmando y ver qué concesiones se pueden negociar con el franquiciante. Ese es el primer paso. Ya el segundo es, si hay un conflicto y hay un incumplimiento, pues bueno, evidentemente ver los mecanismos para desconectar la relación y darla por terminada, ¿no? Pero obviamente, si el franquiciatario va a ciegas en la operación y en el negocio sin haber leído lo que firmó, pues hay una desventaja brutal, ¿no? Pero ya pasó, no lo firmó, no lo leyó. Lo que yo te pregunto es, ¿qué hacemos en la calle, en el día a día? Hoy amanecí, ya no quiero, no me contesta mi franquiciante, ¿a dónde acudo? ¿Cuál es la instancia? Porque había por ahí en un chat, en un grupo, vete a la Procuraduría del Consumidor, ¿no? O sea, me refiero, ¿cuál es el procedimiento correcto que debe seguir la persona hoy en la calle que no quiere estar Es un poco en la misma línea. Tienes que ir con un abogado que además se dedique a esta materia, porque eventualmente los contratos de franquicia llegan. O sea, yo solito no puedo. Bueno, claro que puedes, si es que no puedes ir puedes ir a Profeco, puedes ir al INPI, tocar la puerta, o a la PGR. Te darán una asesoría muy general y desorientada que no te va a servir para absolutamente para nada. Lo que te sirve es un abogado que te orienta dónde estás parado, que revise si estás cumpliendo tú con tus propias obligaciones, porque menuda cosa es un principio contractual que no puedes demandar a la otra parte, en principio, si tú estás incumpliendo. Entonces, primero que nada, cumple con tus propios deberes, digamos, dentro de la franquicia. Y yo creo que lo más importante, ver si tu abogado se puede convertir en una bisagra que permita acercar a las partes y resolver los problemas para que la relación continúe. No que te lleve a un pleito que eventualmente pueda ser innecesario. Creo que muchos de los problemas de franquicias a veces derivan
de antipatías naturales que entre las personas surgen, un poco lo que decía Eduardo, que es parte, digamos, de las relaciones personales, que el supervisor me cae mal y que ya estamos en un pleito o en una contienda que no tiene nada que ver con el fondo del proyecto que tenemos en curso. Entonces, buscar un abogado que sensatamente trate de acercar a las partes y resolver los problemas puede hacer la diferencia. ¿Pero cuál es la instancia legal? Tienes que ver el contrato que diga cuál es tu ley aplicable y tu jurisdicción. Todos los contratos deben de tener esas cláusulas y tienes que acudir a un tribunal a reclamar o a hacer... Tribunal civil, familiar, civil. Comercial, civil. Quiero hacer un comentario, una pregunta, una duda. Se platica mucho al final del día que es importante registrar ese contrato de franquicia ante mí. ¿Qué tan importante o qué beneficio o puede ser ante un notario? No, es un mito. Bueno, sí, no, eso es parte de los 4 puntos, ¿no? de las 4 propuestas. Los efectos del registro propiamente ante el instituto, como tal, no hay una obligatoriedad, y eso es parte del problema, porque para poder conocer datos estadísticos y saber qué sucede en el sector, necesitas saber quién es, dónde está, qué hace, qué no hace. Si no, entonces, ¿cómo vas a saber a puro cálculo? Seguimos con esas cifras del crecimiento a 2 dígitos y de las miles y miles de redes que tenemos, que 20 años no pasa de 400 más o 300 más, ¿no? Pero bueno, necesitamos conocerlo. La ley lo contempla. Puedes ir, registrarlo. Los efectos que tiene hoy día respecto a la ley es para que surtan los efectos frente a terceros, es decir, que una autoridad conozca de ese acuerdo, sepa que se encuentra franquiciando, se encuentra en un registro público, digamos, para saber cuáles son. Tú lo puedes consultar, quien quiera lo puede consultar, pero más allá de ello no va a suceder nada. Es decir, si tú no lo registras como tal, de todos modos puedes hacer valer tus derechos, de todos modos, porque hay un acuerdo de voluntades entre esas partes. El hecho de llevarlo al notario como tal es básicamente el protocolo de poder acreditar el asunto, pues, de las firmas, que hubo un acuerdo previo, le da determinada ejecutividad y te permite, es decir, hay que buscar alternativas. Entre más alternativas agotes, mucho mejor, porque van más a la segura ambas partes. Sin embargo, eso es precisamente lo que hay que evitar. ¿Qué necesidad de andar parchando por acá y parchando por allá y saber, no, pues es que eso no me lo dijo el abogado, o no me lo dijo el consultor, o nadie me lo explicó? Es más, me dijeron que no era obligatorio y lo malentendí. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se entiende, ¿no? Lo que se entiende, habrá quien diga, no, pues dijeron que no era obligatorio, entonces no pasa nada. No pasa nada, pero te va dando determinados parámetros de actuación, pues, ¿no? Si todo esto fuese obligatorio, aquellos pasos trascendentales de la oferta, el otorgamiento, la relación y la terminación, fuese obligatorio, cuando menos tener un registro como tal, como es el caso de España. Claro, si eso fuera, España lo tiene y así funciona, y entonces quien va a adquirir va al registro nacional, pide el informe de la empresa y se disminuyen sus riesgos. El negocio es sinónimo de riesgo, la franquicia es un negocio. Es riesgo, siempre con riesgos controlados, medidos, disminuidos y con rumbo fijo, pero riesgo al fin. No, lo que está haciendo ahora la EF de poner un expediente público de todo. Claro, es que eso es lo que debíamos tener en México. Y eso va a transparentar las relaciones y va a orillar a aquellos que, vamos a dejarlo así, que no dolosamente, vamos a dejarlo así, que por desconocimiento no cumplen con la norma que deban cumplir. En el momento en que se comienza a hacer público, en el momento en que, para poder competir, solitos vamos a ir cumpliendo. Así funcionamos como sociedad, así funcionamos, nos guste o no nos guste. Todavía estamos lejos nosotros como sociedad, insisto, todavía es un proceso evolutivo, formativo, de educación, y que ese es el interés que tiene en la cabeza encabezados por Jorge, precisamente, el Instituto Latinoamericano de Franquicias, el poder ir allá, dar ese siguiente paso para ir más allá de los contratos y las leyes, sino involucrar el factor humano.
Estamos concluyendo el panel. Vendría a ser una práctica intimidatoria del franquiciante al franquiciatario. El registro del contrato de franquicias ante el INPI. Así lo puedo ver. No, yo creo Porque que no me sirve de nada. No, bueno, sí te va a servir para determinado, es decir, para tener el respaldo, el reconocimiento de que fue otorgado y que requieres de cumplir, pero al final de cuentas vas a librarla pues en el juicio. Es que el tema es que si tú vas al notario, el franquiciatario piensa que como lo vio el notario, ya lo revisó y lo certificó. No, y cuando dices lo registrante del INPI. Solo por no dejar eso del notario es relativo, y no estoy culpando al notario, es zapatero a tus zapatos, no me dejarán mentir aquí mismo. Bueno, seguramente la semana pasada acaba de llegar un contrato y es que lo hizo fulano de tal, el notario tal, un contrato, cesión parcial de derechos por territorios, por códigos postales, en el propio contrato, validado por el notario, una serie de broncas, es decir, pero es que lo hizo el notario, y entonces seguramente el notario lo revisó y seguramente cubre con todos los requisitos, y ahora queremos terminarlo, y ahora hay un lío con la distribución, es una compañía refresquera, y dice, sí, pero es que nosotros confiamos, porque si es el notario, entonces ahí viene la recomendación, busca a los especialistas de la materia, es decir, el notario, su labor, su función, por lo que te cobra, es por la fe, no por la estrategia. Entonces, cuidado con eso. Muchas gracias. Muy rápido, Sí, medio minuto. Eventualmente, el registro del contrato ante el INPI, en vez de beneficiar al franquiciatario, lo puede perjudicar. Porque se presupone que el INPI ya analizó el contrato y ya validó que lo que las partes pactaron cumple con la ley. En realidad, el INPI en ningún caso prejuzga, ni siquiera revisa qué cláusulas se contienen en el contrato. Que eso es justo lo que Pablo decía. Este contrato tendría que ser un contrato de orden comercial, de orden mercantil, estar en el Código de Comercio, no tiene nada que hacer en la Ley de Propiedad Industrial, porque el INPI no se mete a revisar si es una simple toma de nota. De hecho, el reglamento lo dice, pero hay jueces que sí consideran que si el contrato está inscrito ante la autoridad competente es porque cumple con las condiciones que la ley exige. Es una nota que puede jugar en juicio en contra de los intereses del franquiciatario. Pues, muchas gracias por participar en este panel. Démosle un fuerte aplauso a todos.